vivir en apartamentos se ha convertido en un lujo en muchas grandes ciudades. Viena, sin embargo, ha elegido deliberadamente un camino diferente. Desde hace más de 100 años, consideramos que la vivienda asequible es una responsabilidad pública que se satisface mejor con un sector público de la vivienda eficaz. Para entender la singular situación de Viena en materia de vivienda, hay que conocer su historia. A principios del siglo XX, tenía más de 2 millones de habitantes, una población mayor que la actual. En aquella época, unas 300.000 personas de la ciudad no tenían acceso a un espacio vital digno. Viena tenía fama de ser la capital europea con peor vivienda. Como consecuencia, el gobierno socialdemócrata vienés hizo esfuerzos concertados para mejorar el nivel de vida después de la Primera Guerra Mundial. El dogma era: los apartamentos no son bienes. Tener uno es un derecho. En 1923 se sentaron las bases del primer gran programa de construcción residencial. Un nuevo decreto municipal preveía la construcción de 25.000 apartamentos en 5 años, y otros 30.000 de 1929 a 1933. Los proyectos de vivienda pública nunca se limitaron a determinados distritos. Se implantaron en toda Viena, independientemente del estatus social de la zona. Gracias a esta clara y antigua política, el origen social de una persona no puede determinarse por su dirección postal. Los principios más esenciales de la Primera República Austriaca siguen siendo válidos hoy en día. Entre ellos, edificios asequibles de alta calidad, cohesión social y una mezcla social equilibrada. Como resultado, la vivienda social tiene una larga y exitosa tradición que dura ya más de 100 años. Esta continuidad es única. Viena, la capital de Austria, tiene hoy 1,9 millones de habitantes. Junto con Nueva York y Ginebra, es sede de las Naciones Unidas y otras importantes organizaciones diplomáticas mundiales. Es la quinta capital más grande de la Unión Europea y la segunda ciudad más grande del mundo germanoparlante. En la actualidad, más de la mitad de los vieneses viven en pisos subvencionados. Estos complejos de viviendas están repartidos por toda la ciudad, garantizando una mezcla social positiva en cada distrito. Viena es la ciudad de habla alemana que más rápido crece. Aunque el crecimiento de la población se ralentizó en los últimos años, sigue creciendo a un ritmo de unas 10.000 personas al año. Y se espera que esta elevada proporción continúe en los próximos años. La presión sobre el municipio para que proporcione a la población apartamentos atractivos y asequibles en un entorno sano, seguro y habitable es enorme. De ahí que el gobierno local invierta hasta 400 millones de euros anuales en la construcción de viviendas y la renovación de edificios antiguos. Otros 100 millones de euros se reservan para los residentes locales que no pueden permitirse ni siquiera los alquileres subvencionados. Las subvenciones se financian mediante impuestos federales y el Sistema General del Impuesto sobre la Renta. Esta financiación a través de los impuestos crea una base fiable para la planificación de complejos programas de vivienda, que sería imposible con políticas de vivienda estrictamente dependientes del mercado. La cuota está regulada por una ley federal y asciende al 0,5% de los ingresos brutos de asalariados y empresarios. Sobre la base de este impuesto, Viena recibe del Estado federal una cantidad anual de unos 250 millones de euros para la construcción de viviendas. Además del dinero, hay otros factores importantes que ayudan a los inquilinos a dormir bien por las noches. Los habitantes de la ciudad disfrutan en Austria de una ley de arrendamiento muy sólida. Otro factor esencial es la Ley de Viviendas de Beneficio Limitado. Esta ley establece el marco jurídico de todas las asociaciones de construcción con ánimo de lucro limitado, ya estén organizadas como cooperativa o como sociedad anónima. Define no solo los principios de la condición de bien público, sino también otras cuestiones, como la gestión de los alquileres o la pertenencia a una asociación supervisora. Otro factor clave para la vivienda asequible fue la creación del Fondo de Reparto de Suelo y Renovación Urbana de Viena en 1984, con el fin de proporcionar suelo para la construcción de viviendas subvencionadas por el Estado y supervisar la renovación de casas antiguas.
Como organización sin ánimo de lucro, Born Farm Bien, como se denomina actualmente, coordina a promotores inmobiliarios, propietarios de viviendas, departamentos municipales y centros de servicios del municipio de Viena. Gracias a sus reservas de suelo y a su planificación a largo plazo, Born Farm Bien sigue pudiendo comprar terrenos agrícolas o baldíos a buen precio, a pesar de la subida del precio del suelo. En los últimos años, los precios del suelo y de los inmuebles se han disparado en muchas ciudades europeas. Para contrarrestar esta evolución, la ciudad de Viena modificó su código de construcción en noviembre de 2018 introduciendo la categoría de zonificación de vivienda protegida. Si un terreno se clasifica así como perteneciente a una zona de vivienda protegida, 2/3 de la superficie útil creada para fines de vivienda deben estar ocupados por viviendas protegidas. Esto limita los alquileres y garantiza que se sigan construyendo viviendas asequibles en toda la ciudad. De nuevo, asegura una buena mezcla social en toda Viena. Todas estas medidas garantizan una oferta adecuada de viviendas de calidad en Viena, así como en el resto de Austria. Por último, pero no por ello menos importante, estas ventajas contribuyen a que Viena sea votada continuamente como la ciudad con el nivel de vida más alto del mundo. Viena fue clasificada como la ciudad más habitable del mundo 10 veces consecutivas. Esto incluye el Ranking Quality of Living 2019 de Mercer, así como ser clasificada como el mejor lugar para vivir en todo el mundo por el Global Livability Index 2019 a través de The Economist. En comparación con otras grandes ciudades, Viena tiene unos precios de alquiler bastante moderados. Para mantenerlo, incluso en tiempos en los que el mercado inmobiliario está sometido a una gran presión debido a los mercados financieros y al aumento constante de la población, la administración de la ciudad invierte, como se ha mencionado, anualmente unos 400 millones de euros en la construcción de viviendas y en la renovación de edificios antiguos. Con este presupuesto de financiación, cada año se construyen unos 7.000 pisos asequibles de buena calidad y se renuevan más de 5.000 pisos de media. Hoy en día, el alquiler de referencia de un piso municipal bien equipado es de 5,81 euros por metro cuadrado, excluidos impuestos y gastos de funcionamiento. El alquiler de referencia de un piso subvencionado es casi el mismo. Si estudiamos cómo vive la gente, podemos determinar que Viena es una ciudad de inquilinos. Más de 3/4 partes de la población vienesa alquila una vivienda, y solo alrededor del 20% vive en pisos o casas de su propiedad. En Viena existen principalmente dos formas de vivienda asequible: las viviendas municipales, propiedad de la ciudad de Viena, y los edificios de construcción residencial sin ánimo de lucro, propiedad y gestión de cooperativas o asociaciones sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro limitado. Ya desde los años 50, paralelamente a la construcción de viviendas sociales del municipio vienés, la construcción de viviendas sin ánimo de lucro ha contribuido considerablemente a la producción de pisos. La responsable de la gestión inmobiliaria de los complejos de viviendas municipales vieneses es Viena Wohnen, la empresa municipal de vivienda de Viena. Con 4.000 empleados, Wiener Wohnen es el mayor gestor europeo de propiedades municipales. En total, Wiener Wohnen se ocupa de 1.800 complejos de viviendas que contienen 220.000 apartamentos, más de 5.000 locales comerciales o consultas médicas y casi 50.000 garajes y plazas de aparcamiento al aire libre. Y aunque la ciudad de Viena ha decidido recientemente construir otras 4.000 nuevas viviendas municipales, la mayoría de los esfuerzos se han dedicado desde principios de la década de 2000 a promover el concepto de vivienda protegida. Este programa cuenta con el apoyo de asociaciones de construcción sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro limitado, que se encargan de construir, renovar y administrar apartamentos en beneficio del público en general. Estas deben ser aprobadas por el gobierno del Estado federal como asociaciones benéficas. Estas asociaciones de construcción pertenecen a un organismo de control de la Federación que revisa periódicamente sus actividades empresariales. Las asociaciones de construcción sin ánimo de lucro construyen predominantemente viviendas subvencionadas según las leyes de fomento de la vivienda de los estados federados. Por lo tanto, para la compra en alquiler de un piso, hay que cumplir las disposiciones en materia de financiación.
para garantizar que la calidad de las viviendas asequibles en Viena cumple las normas de calidad más estrictas. Viena cuenta con un detallado proceso de planificación que incluye rigurosos concursos para la selección de promotores y arquitectos. Es el llamado proceso de los 4 pilares. Solo aquellos proyectos que ofrezcan los más altos estándares en los campos de la economía, la ecología, la arquitectura y la sostenibilidad social serán seleccionados por un panel interdisciplinar de expertos. Para los proyectos de construcción de viviendas con un volumen de al menos 500 viviendas subvencionadas, los concursos de promotores son obligatorios. Los proyectos más pequeños son evaluados por el Consejo Asesor del Suelo, que también forma parte de VN 4VN. Ambos sistemas utilizan criterios similares para determinar la elegibilidad para la vivienda. La edad mínima es de 18 años. Los ingresos mensuales máximos no deben ser superiores a 3.410 euros después de impuestos. Con una sola persona, 5.080 euros y 71 céntimos para un hogar de 2 personas, y 5.750 euros para un hogar de 3 personas. Estos límites de ingresos relativamente altos, el 75% de la población vienesa gana menos, permiten que la clase media también tenga acceso a las viviendas de protección oficial de Viena. Todo el que quiera alquilar una vivienda pública debe haber vivido en Viena al menos 2 años. Hay que ser ciudadano austriaco, proceder de un Estado miembro de la Unión Europea o tener un estatuto equivalente. Para conseguir una de las viviendas municipales, o un piso inteligente, o un piso subvencionado con una cuota de procreación inferior a 10.000 euros, también hay que cumplir criterios de asignación socialmente orientados. La larga historia de la vivienda asequible en Viena y la constante voluntad y práctica políticas que la mantienen, hacen de Viena un gran lugar para vivir. Proporcionar constantemente a sus residentes viviendas asequibles requiere un compromiso constante y una gran dosis de acción. Como en el pasado, esta acción garantizará a las generaciones futuras el acceso a pisos asequibles de alta calidad.